Si alguna vez te has preguntado por qué el conejo de Pascua pone huevos, por qué los pintamos y luego los escondemos, por qué la Pascua se llama Pascua, y si quieres saber cómo celebraban la Pascua los primeros cristianos cuando todavía no habían huevos de chocolate, este es tu vídeo. Para entender los orígenes de la Pascua de Resurrección debemos viajar a los tiempos de Jesús, hasta antes de su muerte, concretamente a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, y que hoy en día se conmemora y es conocido como el Domingo de Ramos, el domingo previo a la Pascua. Y la historia comienza aquí porque Jesús y sus discípulos habían ido a Jerusalén para celebrar el Pesaj, que se le conoce popularmente como la Pascua de los judíos, aunque en realidad, más allá de coincidir más o menos por las mismas fechas y tener ciertos ecos en su trasfondo espiritual, se celebran de manera completamente distinta, como iremos viendo a lo largo del vídeo. Pero lo que sí es cierto es que no podemos entender los orígenes de la Pascua de Resurrección sin el Pesaj. De hecho, la palabra Pascua tiene su origen en esta palabra hebrea, Pesaj, que significa salto. Acompáñame a conocer la historia y cómo estas dos celebraciones se entrelazan más allá del nombre, pese a sus grandes diferencias. La celebración del Pesaj comienza haciendo una limpieza profunda en las casas para eliminar todo rastro de hametz, de levadura, que para los judíos representa el orgullo y el ego, y que en la tradición cristiana también lo podemos ver representado en el tiempo de Cuaresma, porque aunque en la práctica son muy distintas, ambas tradiciones tienen como objetivo desinflar el ego de las personas, para que lleguen a la fiesta en sí con un corazón más humilde y ligero. Y la famosa última cena que ocurrió el jueves por la noche era en realidad una cena ritual llamada Seder, que significa orden, y donde se comían alimentos específicos. El plato principal era cordero, aliñado con hierbas amargas, para recordar así el dolor de la esclavitud, porque en el Pesaj lo que se celebra es la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto y su salida hacia la libertad, marcando así el nacimiento del pueblo judío. El cordero que comían además no era cualquier cordero, debía ser un cordero perfecto, sin mancha, y lo llevaban durante ese mismo día jueves por la tarde al templo para ser sacrificado, y su sangre derramada simbolizaba la protección que Dios dio a los judíos en Egipto, cuando pintaron las puertas para que no entrara la peste a sus hogares a matar al primogénito. También comían matzá, un pan plano sin levadura, muy parecido a la hostia, y bebían 4 copas de vino, y lo hacen hasta el día de hoy porque esta parte de la tradición se ha mantenido intacta. Estas 4 copas representan las 4 promesas de libertad que le hizo Yahvé al pueblo hebreo. Os sacaré, os salvaré, os redimiré y os tomaré. En la historia, la última cena fue un seder. Jesús toma el pan, matzá, y el vino del ritual judío y les da un nuevo significado, su cuerpo y su sangre. Al día siguiente, el viernes, ocurrió la crucifixión, la muerte de Jesús. En el contexto judío, el viernes es el primer día oficial de la festividad, un día de reposo sagrado. Por su parte, para los futuros cristianos, Jesús, al ser crucificado, se convirtió en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque su sacrificio reemplaza al Cordero sacrificado en el templo y nos libera espiritualmente. Al día siguiente era el Sabbat, el silencio. Para los judíos es un día de descanso absoluto y en el contexto cristiano Jesús está en el sepulcro. Es el tiempo de espera y muerte antes de que brote de nuevo la vida. Finalmente, el día domingo ocurre la resurrección, que para los judíos ese domingo comienza la cuenta del Omer, la cosecha de los primeros granos de cebada, que eran llevados también al templo. Es una fiesta de primicias, lo primero que nace de la tierra. Por otro lado, ese fue el día en que las mujeres encontraron la tumba de Jesús vacía. San Pablo llamará después a Jesús por lo mismo primicia de los que durmieron, conectando así este hecho directamente con la fiesta agrícola que los judíos celebraban ese día. En este caso se considera la resurrección de Jesús como una prueba de que el resto de la humanidad también podrá resucitar llegado el momento. Jesús solo fue el primero, la primicia. Luego, las celebraciones judías continúan durante 50 días más hasta llegar al Shavuot, que coincide con el Pentecostés cristiano, pero esa es otra historia. Obviamente los judíos ya no celebran el Pesaj de la misma manera hoy en día. Ya no van a sacrificar corderos al templo y lo mismo pasa con los cristianos. La Pascua comenzó a celebrarse al año siguiente de la muerte de Jesús, pero en sus orígenes era algo completamente distinto a lo que conocemos hoy. Era un rito nocturno, cargado de misticismo y simbolismo de tránsito. Muy al inicio, durante el primer siglo después de Cristo, los primeros cristianos, que eran judíos, seguían celebrando el Pesaj,
pero le daban el nuevo significado de la resurrección de Jesús. Para ellos era su propio Pesaj. Pero ya para el segundo y tercer siglo después de Cristo empezaron a haber conflictos. Algunos cristianos, conocidos como los cuartodecimanos, querían celebrar exactamente el día 14 de Nisan, coincidiendo así con los judíos, independientemente de en qué día de la semana cayera. Fueron lunes, fueron jueves, les daba lo mismo. Y había otro grupo de cristianos que querían que fuera siempre el día domingo, el día en que ocurrió la resurrección. ¿Y cómo se resolvió este conflicto? Pues en el año 325 después de Cristo, en el famoso Concilio de Nicea. Aquí es donde la Iglesia oficializa la Pascua como la conocemos hoy, separada del calendario judío, pero siguiendo la regla lunar. La Pascua de Resurrección debe celebrarse el primer domingo tras la primera luna llena de primavera. Yo creo que eso no puede sonar más pagano. Pero bueno, el objetivo era que fuera siempre un domingo, el día del sol, para diferenciarlo de la tradición judía y alinearlo con el simbolismo del nuevo día. Y como les mencioné antes, en los primeros siglos, del segundo al cuarto siglo más o menos, la Pascua no era un servicio de domingo por la mañana, sino una vigilia nocturna. Los fieles se reunían el sábado por la noche y permanecían despiertos hasta el amanecer del domingo. Esa vigilia nocturna era una espera cargada de simbolismo. Para los fieles representaba el silencio del sepulcro donde descansaba Jesús, pero también algo más profundo. Era el recuerdo del caos y la oscuridad que había antes de que Dios creara el mundo. Al salir el sol el domingo por la mañana, no solo celebraban que la tumba estaba vacía, sino que asistían al nacimiento de un nuevo universo, a una segunda creación, donde la luz finalmente vencía a la sombra. Finalmente, al amanecer y después de semanas de preparación estricta donde se hacían ayunos intermitentes, vigilias para orar y otras cosas, la llegada de la luz marcaba el fin del ayuno y el inicio de un banquete comunitario. Porque en esa época no existía la cuaresma de 40 días como la conocemos hoy, que es muy light en comparación a lo que se hacía en esa época. El ayuno de Pascua duraba originalmente 40 horas continuas, desde el Viernes Santo por la tarde hasta el amanecer del domingo. No se consumía absolutamente nada de alimento ni agua. Se buscaba que el cuerpo sintiera la ausencia total de vida, para que la alegría de la comida el domingo fuera una experiencia mística de resurrección, después de haber sentido que literalmente te estabas muriendo de hambre y sed. También por estas fechas se realizaba la preparación de los catecúmenos, que eran las personas que se estaban instruyendo en la doctrina y misterios de la fe cristiana, con el fin de recibir el bautismo. Quienes se iban a bautizar pasaban por un proceso de 3 años de estudio, pero las semanas previas a Pascua eran críticas. Se realizaban, por ejemplo, exorcismos y escrutinios para limpiar las sombras y vicios del carácter de la persona. Y a eso se le sumaba también las vigilias de oración y ayunos intermitentes que también realizaban el resto de los fieles, que en realidad los hacían para acompañar a estos catecúmenos, porque para ellos no era totalmente obligatorio, pero para los catecúmenos sí. Originalmente la Pascua era el único momento del año en que se realizaban bautismos. Era el evento principal de la noche. El ritual consistía en que los nuevos creyentes eran sumergidos totalmente en el agua. Esta inmersión simbolizaba morir, porque literalmente quedaban sepultados en el agua y luego resucitaban al salir de ella como una persona nueva y bastante limpia, me imagino. Y luego eran ungidos con aceite y participaban de su primera Eucaristía, siendo los primeros en romper el ayuno. En cambio, el resto debía esperar hasta el amanecer. En esa época, además del pan y el vino, el obispo bendecía un tercer cáliz que contenía una mezcla de leche y miel, que representaba la llegada a la tierra prometida, que según el Antiguo Testamento era una tierra de la que mana leche y miel. Y además representaba el alimento de los recién nacidos. En este caso, eran recién nacidos espirituales. Tras el bautismo se les entregaba una túnica blanca que debían usar durante toda la semana siguiente como símbolo de pureza y luz. En realidad eran 8 días, una octava. Se le conocía como la Semana in Albis y los recién bautizados caminaban por la ciudad con sus ropas blancas para que todos supieran que eran personas nuevas. Al domingo siguiente, después de la Pascua, se le llamaba Dominica in Albis o Domingo de Quasimodo hoy en día. Y que no se llama así por el personaje de Víctor Hugo, sino porque era con las palabras que empezaba el canto de entrada a la misa ese día, durante la cual se realizaba una ceremonia especial de despojo de las vestiduras blancas. ¿Y qué hacían con ellas después?
Generalmente lo que se hacía era que estas túnicas se depositaban en la sacristía de la iglesia o en un lugar sagrado como testimonio y archivo de su compromiso. O en algunos otros casos también las guardaban en sus casas como un recordatorio de su pureza recobrada. Y algunos también pedían ser enterrados con ellas al morir, para presentarse ante Dios con su vestido de resurrección. Ahora vamos al banquete de Pascua. ¿Qué comían para romper ese ayuno? Este banquete era una explosión de sabor y simbolismo, tras semanas de privación. Los alimentos principales eran cordero pascual, que era el plato central, heredado directamente del Pesaj judío. Representaba el sacrificio y la pureza. También comían pan blanco, que a diferencia del pan ácimo, sin levadura del Pesaj, los cristianos celebraban con pan fermentado. La levadura para ellos simbolizaba la nueva vida que crece y se expande. Y por último, comían huevos cocidos. En las comunidades cristianas orientales, como las de Egipto y Mesopotamia, se vendían huevos teñidos de color rojo, que los teñían hirviéndolos en agua con cáscaras de cebolla o remolacha, y que representaban la sangre de la vida y el inicio de la creación. Aunque el huevo es una herencia de culturas más antiguas presentes en esas tierras, los primeros cristianos adoptaron este símbolo muy temprano. Hay dos versiones de una leyenda de carácter oral que usaron los cristianos para justificar el origen de esta tradición. La primera versión cuenta que María Magdalena, aprovechando su estatus, pues se dice que era una mujer de muchos recursos, logró una audiencia con el emperador romano Tiberio César. Al presentarse, sostuvo un huevo de gallina en su mano y exclamó: «¡Cristo ha resucitado!». Tiberio, burlándose, le respondió que un hombre podía volver a la vida con la misma probabilidad de que ese huevo que ella sostenía se volviera de color rojo. Y en ese instante, ante los ojos del emperador, el huevo se tiñó de un rojo intenso. Otra versión dice que las mujeres que fueron a embalsamar el cuerpo de Jesús, las miróforas, llevaban consigo huevos cocidos para alimentarse durante la vigilia. Y al llegar y ver la tumba vacía y al ángel anunciando la resurrección, los huevos que tenían en sus canastas se volvieron de color rojo. Estos primeros cristianos tomaron estos mitos para asociar el simbolismo del huevo con la tumba de Jesús. Para ellos, la cáscara del huevo representaba la tumba de piedra de la cual surgió la vida. Bueno, ese es el mito cristiano, pero lo que también es cierto es que a medida que el cristianismo avanzaba en su evangelización de Europa, al llegar a territorios más del norte, por ejemplo, donde hoy está Alemania, Inglaterra o los países escandinavos, se encontraron con tribus que veneraban a una diosa llamada Istr o Ostara. Ostara era la deidad del amanecer, de la luz creciente y de la fertilidad primaveral. Su nombre comparte raíz con la palabra en inglés East, este, el punto cardinal por donde nace el sol. Para los pueblos germánicos y anglosajones que dependían totalmente de los ciclos de la tierra para sobrevivir, el invierno era una forma de muerte. Por eso la llegada de la primavera con la diosa Ostara era una celebración con un peso cultural enorme. Los misioneros cristianos sabían que era imposible prohibir las fiestas ancestrales de la primavera. Entonces decidieron trasplantar el significado cristiano sobre el festejo pagano. Y de este sincretismo nace lo de pintar los huevos y el conejo de Pascua. Porque cuenta el mito que en un final de invierno especialmente crudo, la diosa Ostara llegó tarde para despertar a la tierra y encontró entre la nieve a un pequeño pájaro cuyas alas se habían congelado, dejándolo moribundo y sin posibilidad de volver a volar. Conmovida por su fragilidad, la diosa decidió salvarlo, transformándolo en una criatura fuerte y veloz que pudiera resistir el frío, y lo convirtió en una liebre. Sin embargo, como la transformación no fue total y el animal conservó en su esencia su origen de ave, la liebre mantuvo la capacidad de poner huevos una vez al año. Agradecida por esta segunda oportunidad de vida, cada primavera la liebre decoraba sus huevos con los colores vibrantes del amanecer y las primeras flores y los escondía entre la hierba como una ofrenda de gratitud para que la diosa y los niños que celebraban su llegada los encontraran. Y de aquí viene la idea de pintar los huevos y que los esconda el conejo o la liebre dependiendo del país. La Iglesia se vio obligada a adoptarlos porque eran símbolos paganos imposibles de erradicar. Y lo que hicieron, por ejemplo, con el conejo fue decir: así como el conejo sale de su madriguera a la vida, Cristo salió del sepulcro. Fue una comparación visual estratégica, pero no tiene realmente una raíz cristiana.
Aunque con los huevos, como vimos antes, sí estaban presentes desde los comienzos de la tradición en algunos lugares como Egipto, Mesopotamia o Persia. Pero ese origen supuestamente cristiano es una tradición que tiene más peso en la Pascua ortodoxa, donde los huevos siempre se tiñen exclusivamente de rojo, por el mito que ya les conté. Y de todos modos pareciera ser que esa leyenda también responde al sincretismo, ya que el huevo es un símbolo universal presente en muchas culturas. Tenemos el huevo de Orfeo en la antigua Grecia, el Brahmanda en la India, el huevo de Ra en Egipto, el huevo de Pango en China. Cada cultura tiene sus matices, pero en general lo que representa es la vida en estado latente. Una unidad perfecta que contiene todo lo necesario para existir, pero que aún está protegida por una cáscara. En términos místicos simboliza el nacimiento del orden desde el caos y la transición de la oscuridad a la luz. Su enseñanza más profunda es que para que la vida se manifieste y crezca, la estructura vieja que es la cáscara debe romperse inevitablemente, permitiendo así el renacimiento de una nueva conciencia. Es una metáfora de cómo cambiamos, nos transformamos y renacemos. Lo podemos ver más claro desglosando esta analogía. La incubación sería como un periodo de silencio antes de cualquier gran cambio, un periodo de oscuridad y nutrición interna. Luego se produce una tensión necesaria que es el comienzo del cambio, como el polluelo que no sale del huevo porque la cáscara sea débil, sino porque él se ha vuelto demasiado grande. El crecimiento genera presión, ya sea interna o externa. Cuando algo dentro de ti cambia, lo viejo te resulta incómodo, pero a la vez soltar esa seguridad puede darnos miedo porque nos sentimos apegados a lo conocido. Pero cuando esa tensión ya se vuelve insoportable, viene el rompimiento, la eclosión. Romper el huevo es doloroso y destructivo para la cáscara, pero es el único camino hacia la vida, porque hacer cambios en nosotros mismos no es fácil. Puede ser incómodo, puede darnos miedo, otras personas pueden molestarse porque también estamos cambiando su mundo conocido. Pero una vez has dado el paso, comienza la nueva vida, más auténtica y más alineada con quien eres tú en ese momento. Y como les digo, toda esta simbología, con sus matices obviamente, es transversal a todas las culturas, incluidas las culturas donde nació la supuesta versión cristiana del huevo que llevaba María Magdalena o las mujeres que iban a embalsamar el cuerpo de Jesús. Recordemos que esta leyenda surgió en Egipto y Mesopotamia. Como vimos antes, en Egipto existía el mito del huevo de Ra, que representaba el origen de la luz. Pero además, en los ritos funerarios se colocaban huevos en las tumbas para asegurar el renacimiento del difunto en el más allá. Por otra parte, en la antigua Persia, donde se practicaba el zoroastrismo, durante la celebración del Nowruz, el año nuevo persa que ocurre en el equinoccio de primavera, existe la tradición de decorar huevos desde hace más de 2500 años, simbolizando la creación y la victoria de la luz sobre la oscuridad. Cuando el cristianismo se asentó en estas zonas, ocurrió un proceso natural. La gente ya decoraba huevos en primavera porque era su costumbre ancestral, ya fuera persa, egipcia o mesopotámica. Pero la nueva fe necesitaba darle un significado cristiano a esa práctica para que la gente no sintiera que estaba pecando al seguir con su tradición. ¿Y por qué decidieron pintarlos de color rojo? Más allá del milagro de la leyenda, el rojo tiene una explicación práctica y simbólica muy antigua. La primera razón era económica. El rojo era un tinte fácil de obtener. Simplemente echabas a cocer los huevos en agua junto a raíces de rubia, remolacha o cáscara de cebolla. Y también tenía una razón simbólica, pues el rojo es el color de la sangre y por tanto de la vida. En muchas culturas antiguas pintar algo de rojo era una forma de infundirle vida o protegerla. Es casi seguro que la leyenda cristiana de los huevos que se teñían de rojo es la justificación posterior de una práctica que ya existía en estas tierras. El huevo es un símbolo tan potente y evidente de renacer que ninguna cultura que se asiente sobre las ruinas de otra puede ignorarlo. Y la solución más simple es rebautizarla. Pero volvamos a Occidente, donde ahora los huevos son de chocolate. ¿Por qué? ¿Por qué son de chocolate? ¿Cuándo y por qué pasó eso? El huevo de chocolate es una introducción relativamente moderna y nació como un ingenio culinario a una prohibición religiosa. Durante siglos, la Iglesia no solo prohibía la carne en Cuaresma, sino también todos los productos de origen animal, incluyendo la leche y los huevos. El problema era que las gallinas no dejaban de poner huevos durante esos 40 días, así que las familias cocían los huevos
para que no se echaran a perder y los guardaban. Para el domingo de Pascua tenían un excedente masivo de huevos y decorarlos y regalarlos se convirtió en la forma de celebrar que el ayuno había terminado. Antes del chocolate, en las cortes europeas, especialmente en Francia y Alemania, se empezaron a vaciar los huevos de gallina para rellenarlos de mazapán o azúcar glass. Pero ese era un lujo que solo se podía permitir la aristocracia. El huevo de chocolate tal como lo conocemos hoy necesitó de la revolución industrial. Y Francia y Alemania fueron los pioneros en hacer huevos de chocolate sólidos a principios del 1800. Lo interesante es que el huevo de chocolate contiene teobromina y feniletilamina, sustancias que generan placer y bienestar inmediato. Después de semanas de restricción durante la cuaresma y tras atravesar el crudo invierno, el chocolate se convirtió en la recompensa sensorial perfecta. Y hoy en día lo seguimos disfrutando y probablemente las siguientes generaciones lo seguirán disfrutando. Y luego, ¿quién sabe? Ya hemos recorrido 2000 años de historia y hay algo fundamental que salta a la vista. Las tradiciones no son piezas de museo congeladas en el tiempo. Las tradiciones mutan, se adaptan y se han rebautizado una y otra vez para sobrevivir a los cambios del mundo. Lo más importante no es lo que dice la tradición, es lo que tiene sentido para ti. Yo, por ejemplo, vivo en el sur de Chile y acá estamos en el equinoccio de otoño. Muchas veces me tocó buscar huevos con las nubes de lluvia arreciando sobre nuestras cabezas, con abrigos y gorros de lana para aguantar el frío de las mañanas de abril. Disfruté pintar los huevos y buscarlos de pequeña, y ahora disfruto viendo a mis hijos pintarlos y escondiéndolos para que ellos los busquen. Pero en mi contexto eso no tiene nada que ver con la primavera. Y aunque me crié en una familia católica, yo vivo actualmente de acuerdo a otras creencias. Y aún así elijo seguir celebrando esta fiesta porque para mí es importante. Así como muchas personas, incluso ateas, lo celebran porque así lo hicieron toda la vida y también significa algo para ellos. Pero de todos modos, aunque cada uno le dé su propio significado, creo que es importante conocer el significado de los símbolos que usamos, porque tienen una carga que, aunque sea inconscientemente, nos dice cosas y moldean nuestra percepción del mundo y nuestra manera de estar en él. Por eso te invito a que durante esta Pascua te preguntes qué sentido tiene esta celebración para ti. Y si quieres, cuéntamelo en los comentarios. Cuéntame también cómo la celebras tú. Que pases unas lindas fiestas allí donde estés y nos vemos en otro vídeo.